Capítulo 21. Los dos capellanes estando en la nave Morella, a los pocos días vieron llegar de Rubicón los dos botes que estaban cargados de mantenimientos, de los cuales hubiéramos debido vivir nosotros y de muchas otras cosas. Entonces rogaron al maestre de la nave que viniese con ellos a la otra nave, llamada Tajamar, los cuales pasaron todos juntos, con dos hidalgos que estaban allí, el uno llamado Pierre Duplessis y el otro Guillaume de Alemania. Decía Bertín: no penséis que alguna de estas cosas sea de Bethencourt ni de Gadifer. Son míos, como lo pueden certificar estos dos capellanes presentes. Los cuales dijeron en presencia de todos: Bertín, bien sabemos que cuando vinisteis al principio con Monseñor de Bethencourt no teníais vuestro sino muy poco o nada. Por el contrario, Monseñor de Bethencourt dio a Cardin de Berneval para entre nosotros 100 francos en París cuando decidió la empresa, la cual, si Dios quiere, llevará a cabo y redundará en su honra y provecho. Pero lo que está aquí ahora pertenece al dicho señor y a Monseñor Gadifer, y bien se puede comprobar por las libreas y las divisas del dicho señor de Bethencourt. El dicho Bertín contestó y dijo: si Dios quiere, iré directamente a España, allí donde está Monseñor de Bethencourt, y si tengo alguna cosa suya, yo se la devolveré, y no os metáis en eso, y no dudéis de que el dicho señor de Bethencourt pondrá remedio en algunas cosas que bien se pueden imaginar y de que yo quiero callar. El dicho Bertín no queda bien al señor Gadifer, porque era mayor jefe que él y con mayor autoridad. Y el dicho Bertín pensaba que el dicho señor de Bethencourt, su jefe, no lo llevaría tan a mal como les parecía a los demás, y que, si había alguna cosa que desagradase a su dicho señor, que él no los llamaría. Entonces salieron de la nave, diciendo así: Bertín, puesto que os lleváis a estos pobres hombres, dejadnos a Isabel a Canaria, porque no podremos hablar con los habitantes que viven en esta isla. Y dejadnos también vuestro bote, que os habéis llevado, porque no podemos salir adelante sin él. Contestó Bertín: esto no me toca a mí, sino a mis compañeros, hágase como ellos digan. Entonces los dos capellanes y los dos escuderos que estaban allí echaron mano al bote. Después los hombres de Bertín cogieron a Isabel la Canaria y la tiraron al mar por la escotilla de la nave, y se hubiese ahogado, de no estar allí los capellanes y escuderos arriba mencionados, quienes la sacaron fuera del agua y la metieron en el bote. Entonces se separaron los unos de los otros, y a los pocos instantes se prepararon los de la nave para marcharse, y así pasó lo de Bertín, como arriba está dicho y como lo oiréis más adelante. Capítulo 22. Y aunque Bertín y sus compañeros de conjura estuviesen en la nave, en su compañía, él, con la voluntad de hacer todo el mal posible, consiguió que los compañeros que pertenecían a su facción fueron puestos en tierra, por medio de los cuales había ejecutado todo cuanto precede y su traición, pues de no haber estado ellos con él y en su complicidad, no hubiera osado hacer la traición y la maldad que hizo. Y les dijo el malvado: aconsejaos como mejor os parezca, pues conmigo ya no vendréis. Y así lo hacía Bertín porque tenía miedo que ellos no le hiciesen igual, si se diera el caso, y también tenía intención el dicho Bertín de hablar con Monseñor de Bethencourt cuando llegase a España y de reconciliarse con él, lo cual hizo lo mejor que pudo, dándole a entender algunas cosas de las cuales el dicho señor de Bethencourt encontró una parte que era verdad, como más tarde lo oiréis, si bien el dicho señor estaba bien enterado de sus hechos y de que todo lo había hecho por su avaricia. Capítulo 23. Aquellos compañeros en tierra desconsolados, temiendo la ira de Monseñor de Bethencourt y de Gadifer y también de los compañeros que allí estaban, se quejaron con los capellanes y escuderos arriba dichos, diciendo así: bien se ha mostrado Bertín traidor probado, pues ha traicionado a su capitán, también a nosotros mismos. Y allí se confesaron algunos de ellos al señor Juan Le Verrier, capellán de Monseñor de Bethencourt, y decían así: si nuestro capitán Gadifer quisiera perdonarnos la maldad que hemos hecho contra él, tendríamos obligación de servirle toda nuestra vida. Y encargaron a Guillaume de Alemania el suplicárselo en nombre de ellos y de comunicarles la contestación. E incontinenti se fue el dicho Guillaume para ir a su presencia. Pero bien pronto ellos, temiendo su regreso, se apoderaron del bote y se metieron en él y salieron muy lejos en la mar, mirando el mal y el pecado con que habían ofendido a tal caballero y su capitán, y temiendo su ira y su furor, como personas desesperadas tomaron su rumbo con el bote, directamente a tierra de moros, porque los moros pueden bien estar a mitad del camino de allí a España, y por su gobierno se fueron a ahogar en la costa de Berbería, cerca de Marruecos, y de que eran, los más se ahogaron y los otros dos quedaron esclavos, en cuyo cautiverio el uno murió más tarde y el otro, que se llama Ciot de Laigue, siguió viviendo en manos de los paganos.
Capítulo 24. Ahora volveremos a hablar de Monseñor de Bethencourt, y diremos que la nave con que había arribado a España, la cual decían que pertenecía a Gadifer, y llegó al puerto de Cádiz. El dicho señor bien sabía que los marineros de dicha nave eran malos y malintencionados, hizo gran diligencia contra ellos y mandó poner en cárcel a algunos de los más importantes y se apoderó de la nave. Vinieron algunos mercaderes para comprarla, pero el dicho señor no lo quería, porque tenía otra intención, porque su intención era regresar él mismo con la nave y otros con él a las dichas islas de Canaria, y conducir y enviar allí mantenimientos porque se hallaba muy en gracia del rey de Castilla. Mandó que saliese dicha nave del puerto de Cádiz para conducirla a Sevilla, pensando que procedía bien, y al ir se perdió y se hundió, de lo cual fue gran lástima, y esto pasó en el puerto de Barrameda. Y, según dicen, había allí equipajes que valían dinero, que pertenecían al señor Gadifer de la Salle, y lo que se recobró, que valía por lo menos 500 doblas, según dicen, y no le aprovechó al dicho Gadifer, ni tuvo conocimiento de ello. Y algún tiempo antes de perderse la nave, se había ido Monseñor de Bethencourt de Cádiz a Sevilla, donde estaba el rey de Castilla, y allí vino Francisco Calvo, que acababa de llegar de las Islas Canarias, y le ofreció regresar hacia Gadifer, si le gustase enviarle repuestos, y él le dijo que lo determinaría lo más rápidamente posible, pero le era preciso ir a presentarse al rey de Castilla, que entonces estaba en Sevilla, y así lo hizo, como oiréis más detalladamente, y también el afectuoso recibimiento y la bienvenida que le dio el rey. Capítulo 25. Algunos días después llegó la nave Tajamar al puerto de Cádiz, en la cual venía Bertín con una parte de los que se habían concertado con él, porque los demás de su facción, por desesperación, se habían ido a ahogar en la costa de la tierra de moros, y llevaba Bertín consigo a los pobres canarios habitantes de la isla de Lanzarote que, so color de buena fe, habían preso a traición, para llevarlos a vender en tierras extrañas como esclavos en perpetuo cautiverio. Y estaba allí Curtille, corneta de Gadifer, que enseguida mandó prender al dicho Bertín y a todos sus compañeros, y entabló proceso contra ellos, y por mano de justicia los hizo encadenar y meter en las cárceles del rey en Cádiz, y comunicó a Monseñor de Bethencourt, que estaba en Sevilla, todo lo ocurrido y que, si quería venir allí, recobraría a todos los pobres canarios. El dicho señor fue muy sorprendido al oír tales noticias, y les comunicó que cuanto antes le fuera posible, lo remediaría, pero que no podía de momento partir de allí, porque estaba a punto de hablar con el rey de Castilla sobre eso y sobre otros asuntos. Mientras el dicho señor de Bethencourt despachaba sus negocios con el rey de Castilla, un tal Ferrand de Ordóñez condujo la nave a Aragón, con todo su cargamento y los prisioneros, y los vendió. Capítulo 26. Y puesto que antes de salir Monseñor de Bethencourt de la isla de Lanzarote y de las islas de Canaria, el dicho señor arregló lo mejor que pudo sus negocios y dejó todo el gobierno al señor Gadifer, prometiéndole que lo más pronto que pudiese regresaría, para socorrerlo y traer repuestos de gentes y de víveres, sin pensar que habría tantos desperdicios como lo hubo. Pero, como es fácil darse cuenta que el tener negocios con un príncipe tan importante como el rey de Castilla no puede despacharse en un instante, y más siendo por la materia por la que era. El dicho señor de Bethencourt vino a hacer la reverencia al dicho rey, quien lo recibió con mucha benevolencia y le preguntó qué deseaba, y el dicho Bethencourt le dijo: Señor, vengo a solicitar vuestro amparo, y es que os plazca darme licenella para conquistar y reducir a la fe cristiana unas islas que se llaman las Islas de Canaria, en donde estuve y he empezado, y tanto que he dejado allí a algunos de mi compañía, quienes de día me esperan, y he dejado a un buen caballero llamado el señor Gadifer de la Salle, el cual se ha avenido en acompañarme, y por lo tanto, muy querido señor, que sois rey y señor de todos los países circunvecinos y el rey cristiano más próximo, he venido a requerir vuestra gracia, que os plazca recibirme y que os rinda homenaje por ellas. El rey, que escuchó su plática, fue muy complacido y dijo que fuese él bienvenido, y encareció mucho el tener tan bueno y tan honrado deseo, como de querer venir desde tan lejos como estaba el reino de Francia, para conquistar y adquirir fama, y decía así el rey: de su buen ánimo le viene su deseo de venir a hacerme homenaje de una cosa que está, según entiendo, a más de 200 leguas de aquí y de la cual nunca he oído hablar. Y el rey le dijo que estuviese con buena esperanza y que estaba dispuesto a todo cuanto él le pedía, y recibió su homenaje y le otorgó el señorío, en todo cuanto le era posible, de las dichas islas de Canaria, y además le dio el quinto de las mercancías que de las dichas islas irían a España, el cual quinto percibió el dicho señor de Bethencourt por mucho tiempo, y además le otorgó el rey, para socorrer con mantenimientos a Gadifer y a los que se habían quedado con él, 20.000 maravedís a coger en Sevilla.
Este dinero fue entregado por orden de Monseñor de Belencourt a Enguerrand de Lavoisier, quien no hizo con él lo que debía hacer, y dicen que el dicho Lavoisier se fue a Francia con todo o con una parte de él. Sin embargo, el dicho señor de Bettencourt lo remedió en breve, de tal manera que obtuvieron mantenimientos, y él mismo regresó lo más pronto que pudo, como oiréis más adelante. El rey le dio licencia de hacer moneda en el país de Canaria, y así lo hizo cuando fue investido y posesionado pacíficamente de las dichas islas. Capítulo 27. Como Enguerrand de Lavoisier vendió el bote de la nave que se perdió, y recogió su precio, y fingía letras como que quería enviarles víveres, por cuya causa tuvieron gran falta, hasta tanto que lo remedió Monseñor de Bettencourt, porque vivieron por toda una cuaresma en que les fue forzoso comer carne, y como es fácil darse cuenta, nadie, por grande que sea, puede precaverse contra la falsedad y la traición. El dicho señor había mandado entregar el dinero que le había otorgado el rey de Castilla, al dicho Enguerrand, pensando que haría su deber. Un tal Juan de las Casas acusó ante el dicho Juan de Bettencourt al dicho Enguerrand, y que no hacía su deber con el dinero que el rey le había mandado entregar. Entonces, el dicho señor de Bettencourt vino a presencia del rey y le rogó que se sirviese darle una nave y gente para socorrer a los de las islas, la cual cosa le concedió, es decir, una nave bien equipada, y en aquella nave había por lo menos 200 hombres de guerra. Y también le mandó entregar 4 pipas de vino y 17 sacos de harina y varias cosas necesarias de que había menester, como artillería y otras provisiones, y Monseñor de Bettencourt escribió al señor Gadifer que entretuviese las cosas lo mejor que pudiera. Que él vendría a las islas tan pronto como fuera posible, y que ocupase la gente que le enviaba y que trabajasen siempre con igual tesón, y también le escribió que había hecho homenaje al rey de Castilla de las islas de Canaria y que el rey le había recibido con mucha benevolencia y con más honra de la que merecía, y también le había dado dinero y le había ofrecido que le haría muchas mercedes, y le aseguraba que volveré muy en breve y cuanto antes me sea posible hacerlo. La barcaza irá allí donde le daréis orden que vaya, alrededor de las islas, cosa que os aconsejo hacer, para saber en todo caso cómo se deberá obrar. Estuve muy sorprendido por las grandes falsedades que Bertín de Berneval ha hecho y le costará caro, por más que tarde. No me presentó las cosas así como las supe después. Yo os había escrito que desconfiarais de él, porque yo estaba bien enterado de que no os quería bien. Mi muy querido hermano G. amigo, es preciso soportar muchas cosas. Es necesario olvidar lo pasado y hacer siempre lo mejor que se pueda. El dicho Gadifer fue muy contento de todo, de la llegada de la barcaza y de lo que le había escrito, pero no de lo que le escribía, que había hecho homenaje al rey de Castilla, porque él pensaba tener derecho y participación en las dichas islas de Canaria, la cual cosa no cabía en la intención del dicho señor de Bettencourt, como de hecho se hará manifiesto, si bien habrá palabras violentas y pendencias entre los dos caballeros, y posiblemente, las dichas islas hubieran sido conquistadas desde hace tiempo de no haber mediado algunas envidias. Porque la compañía no quería obedecer sino a Bettencourt, y con mucha razón, porque en justicia él era el jefe y el caudillo y el primer promovedor de la conquista de las dichas islas. El dicho de Bettencourt hace sus aprestos lo más que puede, pues todo el deseo que tiene es venir a completar la conquista de las islas de Canaria. Cuando el dicho señor de Bettencourt partió de la isla de Lanzarote, era su intención ir hasta Francia y conducir allí a la señora de Bettencourt, porque la había hecho venir con él hasta el puerto de Cádiz, y así que hubo hecho homenaje al rey, hizo conducir a la dicha señora su esposa a Normandía, hasta su rada de Grainville-la-Teinturière, y Enguerrand de Lavoisier salió en su compañía. El dicho señor la hizo conducir con mucho decoro, y a los pocos días el dicho señor partió de Sevilla con una, si bien pequeña, hermosa compañía que el rey de Castilla le había concedido, y también le dio el rey de Castilla pertrechos de todas clases, tanto que quedó y era justo quedase contento. Ahora va la señora de Bettencourt a su país de Normandía, a su dicha morada de Grainville, en el país de Caux, donde los de la región le hicieron un recibimiento muy afectuoso, y permaneció allí hasta que mi dicho señor volvió de Canaria, como oiréis más adelante. Capítulo 28. Aquí están reunidos los nombres de los que fueron traidores con Bertín. Y en primer lugar el dicho Bertín, natural del país de Francia e hidalgo, Pierre de Liens, Ollerot de Montignac, Siot de Lartigue, Bernard de Castelnau, Guillaume de Nau, Bernard de Maui León que decían el Gallo, Juliaume de Salerne que decían Labat, Moreilet de Courrus, Jehan de Videville, Vidault de Ornay, Bernard de Montauban, Jehan de Laleu, el bastardo de Blessy, Feipot de Baslie, Ibier de la Barre, el gran Perrin, Gillet de la Bordenier.
Jehan Brun, Jehan el sastre de Bettencourt, Perrenet el herrador, Jacquet el panadero, Michelet el cocinero. Todos los mencionados más arriba fueron causa de mucho mal, y la mayor parte eran del país de Gascuña, de Anjou, de Poitou y 3 de Normandía. Dejaremos de hablar de esta materia y hablaremos del señor Gadifer y de la compañía. Capítulo 29. Los habitantes de la isla de Lanzarote quedaron muy irritados por haber sido cautivados y traicionados de aquella manera, y tanto que decían que nuestra fe y nuestra ley no eran tan buenas como decíamos, cuando nos traicionábamos el uno al otro y hacíamos cosas tan terribles el uno contra el otro, y que no éramos constantes en nuestros hechos, y fueron estos paganos de Lanzarote conmovidos todos contra nosotros y se apartaban mucho, hasta que se rebelaron y mataron gentes nuestras, lo cual fue lástima y gran pérdida. Y dado que Gadifer no puede de momento proseguir la causa como se debe, tal como lo desea, requiere a todas las justicias del Reino de Francia y de otras partes para que le ayuden en derecho y que en esta circunstancia hagan justicia si algunos de los malhechores llegan a caer en sus manos, como en tal caso corresponde. Capítulo 30. El hecho es que, después de ocurrir esto, por lo que somos muy mal vistos por aquí y nuestra fe despreciada, que antes tenían por buena y ahora piensan lo contrario, y además han muerto a nuestros compañeros y han herido a varios otros, entonces exigió Gadifer que ellos le entregasen a los que habían hecho esto, o que haría matar a todos cuantos alcanzaran de los suyos. Mientras tanto vino hacia Gadifer un tal Asche, pagano de la dicha isla, que quería ser rey de la isla de Lanzarote. Y hablaron el señor Gadifer y él muy detenidamente sobre aquel asunto. Después se fue Asche, y algunos días más tarde envió a su sobrino a quien Bettencourt había traído de Francia para que fuese su lengua, y le hizo decir que el rey lo odiaba, y que mientras él viviese no obtendríamos nada de ellos sino con mucha dificultad, y que él era el verdadero culpable de la muerte de sus hombres. Y si él quisiera, encontraría buena manera para ayudar a que prendiese al rey y a todos los que intervinieron en la muerte de sus compañeros. De todo lo cual Gadifer fue muy contento y le mandó decir que arreglase bien la acción y que le hiciese saber el día y la hora, y así se hizo.